Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. El día de hoy voy a hablar acerca del informe del proyecto civil que hemos hecho. Bueno, sin más que decir, que les hable Sumar Alayo y voy a empezar con la introducción. Y en el presente informe estamos nos estamos enfocando en el diseño de carreteras, tomando en cuenta como punto de partida una base topográfica que ha sido brindada al proyecto. Específicamente nosotros estamos trabajando con el software AutoCAD Civil 3D y nos hemos guiado de los conceptos previos que se ha ido dando progresivamente en clase. Bueno, es fundamental el proceso de una carretera llevado de la mano con el AutoCAD Civil 3D, ya que eh, modela en computadora la carretera en sí, ¿no? Bueno, sin más que decir, empezamos con el planteamiento del problema. Mi nombre es Ángel Martínez. En esta oportunidad abordaremos un tema fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial, la planificación y diseño de carreteras, especialmente en terrenos complicados con topografía accidentada. Este proceso es esencial ya que influye directamente en la conectividad y el transporte de personas, y en el transporte de personas, ¿no? Em, Uno de los desafíos clave en este proceso es la correcta definición del trazado de la carretera y el cálculo preciso del movimiento de tierras, que incluye cortes y rellenos de material. La falta de un diseño geométrico adecuado y un cálculo inexacto de los volúmenes de corte y de relleno puede dar lugar a problemas como la inestabilidad de taludes, costos adicionales y retrasos en la construcción, lo que afecta negativamente tanto la seguridad vial como la eficiencia económica de los proyectos de carretera. En este contexto es fundamental abordar el diseño de carreteras en terrenos complicados de manera precisa y eficiente. En particular, nos enfocaremos en terrenos con topografía accidentada de tipo 3. Esta topografía presenta desafíos adicionales que deben ser abordados de manera eficiente. Nuestros objetivos son claros: definir el trazo de la carretera según la normativa DG 2018 del MTC, realizar el trazado de la carretera de acuerdo a con las especificaciones del diseño geométrico, definir las secciones transversales, incluyendo los taludes, considerando el tipo de suelo, calcular los volúmenes de corte y relleno de manera eficiente y proponer las soluciones para estabilizar taludes adaptados al terreno. Gracias. Cabe recalcar que la base fundamental para el diseño geométrico de carreteras vendría a ser el manual DG 2018, el cual es elaborado por el Ministerio de Transportes. Este nos brinda ciertos parámetros y restricciones para la construcción de una vía, dependiendo de los requisitos y consideraciones que tiene cada tipo de automóvil a transitar. En estos podremos ver la clasificación por demanda debido al índice. También podemos ver la clasificación por orografía, la velocidad de diseño, es sumamente importante y con esto nos llevaría a ver las tablas que nos brinda el mismo ministerio para poder guiarnos qué es lo más óptimo, debido a que se tiene mucho en cuenta la seguridad vial que deberían tener los conductores. Acá también podemos ver el diseño geométrico en planta, donde podemos ver las curvaturas, las pendientes, el perfil y la sección transversal. Como consiguiente, paso a mi compañera Edwin. Bueno, Bueno, ay, bueno, en la siguiente parte, para poder complementar dentro del marco teórico, podemos hablar sobre el diseño geométrico en planta, lo cual se basa para el trazado que tenemos y lo cual tenemos que tener en consideración la curva circular como la tangente, el punto de inicio, el punto de tangencia, la distancia externa, el ángulo de flexión y la cuerda. Estos son necesarios para hallar los radios mínimos y máximos y conseguir nuestros peraltes, siguiendo de una tabla que ya el mismo MTC o la entidad del MTC nos informa, y según nuestros parámetros obtenidos también. En nuestro caso, como estamos usando una carretera de de tercer nivel, ajá, se utilizó un radio mínimo de 45 metros para el trazado. Por siguiente, el diseño geométrico en perfil. eh, Como para carreteras de tercera clase, tener en cuenta las siguientes consideraciones, como el caso del ascenso continuo y cuando la pendiente también sea ascendiente más
el 5% y se presente cada 3 kilómetros y también tenga un tramo de descanso que no sea menor a 500 metros. Y aparte que no sea una pendiente no mayor a 2% y estos se generen mayores a 10% de pendientes. Los tramos que tampoco no deben excederse más de 180 metros y aparte en curvaturas de radios que sean menores de 50 metros de longitud y debe evitarse pendientes mayores a 8%, ¿no? Para evitar que las pendientes del lado inferior de la curva se incrementen significativamente, según la norma del DG del 2018. Por otra parte, el perfil longitudinal eh, es la representación gráfica de las variaciones en la elevación a lo largo de toda la carretera que se puede ver, ¿no? Donde se pueden ver las pendientes, las subidas y las bajadas y otros aspectos relacionados con la topografía de la carretera. Por otra parte, también podemos ver la sección transversal con los taludes del corte y de relleno, los cuales dentro de las secciones transversales podemos ver exactamente en qué parte va a necesitar un relleno para poder tener un nivel de la carretera o un corte para poder también tratar, con el fin de todo es para nivelar la carretera, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que acotamos que para que el terreno tenga estabilidad y los taludes de corte y relleno sean seguros, es crucial también determinar los ángulos de inclinación adecuados y también considerar los factores de cohesión y erosión. Le paso a mi compañera para que pueda explicar acerca del desarrollo en el programa de Civil 3D. Gracias. Gracias. Sí, bueno, para empezar con el trazo se tiene que generar, del punto A al punto B se tiene que generar una ruta mediante las polilíneas topográficas que ya están creadas. Por consiguiente, se selecciona la pestaña Home para generar un alineamiento a partir de objetos, los cuales son las polilíneas. Luego de crear el alineamiento 1, se traza una curva horizontal, la cual depende de un radio de un trazo cuyos ángulos centrales de 180, menor a 180 grados, el cual al mismo tiempo depende de la velocidad del diseño. En el trabajo, nosotros tuvimos unas coordenadas corregidas finales para este y para norte en el punto A de 540050,75 y en el norte de 90.00442.353 para el norte y para el punto B en este tenemos 540057.176 y para norte 90.00449,54 y posteriormente, para hallar los radios de trazo, se utilizó la fórmula que es separación de las curvas, en este caso que fueron 2 metros, entre la pendiente estimada. Entonces, el resultado fue 2 entre el 8%, es 25 metros. Para hallar esta pendiente estimada de 8%, nosotros dividimos la diferencia de las cuotas A y B entre la longitud total, que es 558.13 metros. La longitud es del punto A al punto B señalado, el cual nos salió el 8.78% como pendiente estimada. Y según norma, si te sale mayor al 8%, se toma el 8% como dato. Por lo tanto, los rayos del trazo salieron 2 entre el 8%, que es igual a 25 metros. Y tenemos 25 metros como dato hallado. Bueno, una vez hallado el radio de trazo, tomamos el radio mínimo de curvatura, que es de 45 metros. Una vez hallado eso, vamos a hallar la subrasante, pero para hallar la subrasante necesitamos el perfil longitudinal. ¿Y cómo hallamos el perfil longitudinal? Bueno, vamos a Home, damos clic a las herramientas y de ahí generamos la subrasante. La subrasante tiene una pendiente mínima de 0.50% y una pendiente máxima de 8%. Como se aprecia en la imagen, el trazo está en el rango aceptado. Una vez hallado el perfil longitudinal, hallamos el ancho de la calzada. En este caso, como es
una carretera de tercera clase, tenemos un ancho de alzada de 3 metros. Después de eso hallamos la sección transversal de los taludes de corte y relleno. Primero hacemos el ensamblaje con Basic Line. Le damos los parámetros que son en este caso, roca fija y arcilla, que es uno de corte y de relleno 1.5. Después de eso, creamos la sección transversal y nos aparece de color verde los de corte y de rojo los rellenos. Digo, perdón, de corte rojo y relleno verdes. Para finalmente hallar los volúmenes dados que el mismo Civil nos da. En la figura 4 se puede apreciar los volúmenes total, final de corte y relleno de cada trazo. Y como resultado se ve la carretera ya con todos sus parámetros dados, con su recorrido, sus ensamblajes, sus anchos de calzadas, con sus radios mínimos y radio máximo. Gracias. Bien, a continuación yo les voy a explicar acerca de cuanto a la propuesta de estabilización a adoptar según el tipo de suelo y condiciones particulares según sea corte o relleno. Eh, Antes de eso es preciso mencionar que el concepto de talud primero debemos asociarlo con un término previo, el que sería el término ladera, la cual se define como una masa de tierra cuya conformación se produjo de forma natural. Por el contrario, un talud es el resultado de la intervención del hombre al modificar la forma de la naturaleza para un beneficio colectivo. Ya sea en ambos casos, se requiere garantizar la estabilidad, puesto que se pueden originar fallas debido a movimientos sísmicos, variaciones en las características del suelo, entre otros. Entre las formas de estabilizar un talud destacan 5 metodologías principales: estructuras de contención, recubrimiento de la superficie, mejoramiento del suelo, conformación del talud o ladera y el control de agua superficial y subterránea. Como muestra, por decir una muestra, en la zona de corte, en el primer tramo tenemos el material de roca fija. En este caso, existen 3 tipos de rotura en este tipo de material. Puede ser rotura por cuña, rotura plana y por vuelco. Eh, en este caso, una de las propuestas podría ser en los anclajes de perno en las rocas, o también podría ser el lanzado de concreto, el cual consiste en lanzar, ¿no? Una mezcla, ¿no? Una mezcla que es de secado rápido, ¿no? Gracias en parte por los aditivos que contiene, ¿no? De ahí, para la parte final, nos tocó un material arcilloso, ¿no? En este caso se sugiere iniciar con la remoción de la parte más alta del talud y pues de ese modo se reducen las cargas y se obtiene una estabilidad óptima. Para este caso, una buena opción podría ser los drenajes, el cual funciona, ¿no? De cierta forma, por la filtración que generan las lluvias, sería una medida adecuada, ya que al entrar en contacto, la arcilla tiende a expandirse, lo cual podría generar áreas de corte en el talud. En cuanto a en cuanto a las conclusiones, de forma grupal, culminado el trabajo de elaboración del trazo de la carretera, se llegó a comprender que la importancia y uno de los factores claves para la construcción de carreteras seguras y eficientes en términos viales y de conectividad radica en un planteamiento y organización detallados que involucre factores topográficos y geotécnicos para un reconocimiento íntegro del suelo en donde se va a trabajar, y de ese modo estimar los parámetros requeridos para la posterior propuesta de estabilización. Gracias. Muchas gracias, eso ha sido todo.